Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Un saludo para todos los radioyentes. Aquí estamos para compartir con todos vosotros de esta riqueza que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermano, qué maravilloso de que en esta mañana podamos estar compartiendo de que Él es el pan vivo. Oh, Señor Jesús, Señor, háblanos tú en esta mañana. Abre nuestro apetito por ti y para ti. Señor, guíanos tú a hacer tu voluntad. Es maravilloso de que en esta mañana este tema, y ya llevamos varios, es en cuanto al deseo del corazón de Dios que nosotros seamos su representante y su réplica aquí en la tierra. Lo hemos estado viendo, pero ¿cómo nosotros podemos realmente ser esa representación y vivirle a Él y poderle expresarle a Él? Porque ya nos dijo Pedro que Él nos ha dejado un modelo en el cual ahora nosotros andamos en sus pisadas. Y hemos estado compartiendo en este tiempo atrás en cuanto al Evangelio de Juan. Es una mina lo que realmente hay ahí en el Evangelio. Toda la palabra del Señor es una mina. Y hay unos versículos que me gustaría compartir, pero de Apocalipsis, que también habla en cuanto a comer. Oh, Señor Jesús, creo que leí la semana pasada que si nosotros hubiésemos hablado de comer al Señor Jesús, se pondrían mucho las manos en la cabeza, pero menos más que no fuimos nosotros. Está escrito en la Biblia, en muchos lugares, de que Él es el pan del cielo. Señor Jesús, por eso Él dijo, el que me envió. Él dice que Él está conmigo. Y hay un versículo que dice que el Señor Jesús lo envió y Él vivió. Y asimismo dice que el que me come, es decir, era Jesús hablando, el que me come, Él también vivirá por mí. Esa es la meta y el deseo del Señor, el que nosotros podamos vivir por Él y para Él. Pero es Él mismo viviendo a través de nosotros. Así que hay unos versículos aquí muy ricos, muy animantes. A mí me anima, me alienta, de verdad me desespera el poder seguir disfrutando de esta palabra, aunque la leamos muchas veces. Necesitamos rumiarla. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Y como la palabra del Señor, el Señor mismo, que fue el que sopló, el que inspiró esta palabra, dice, el que tenga oído, tenemos que orar, Señor, dame oído, yo quiero escucharte. Señor, ensancha todo mi corazón y abre mis oídos. El que tiene oído, oiga. No dice escuchen. Oír es percibir y tocar y captar esas palabras como espíritu y como vida. Entonces dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que Dios habla a las iglesias. Pero cuando digo a la iglesia, es a la iglesia en una localidad, en una localidad donde hay una iglesia. Dios no puede tener muchas iglesias y hablar una cosa en cada lugar, no. El apóstol Pablo, él nos dijo, ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que habléis todo una misma cosa, y que estéis, dice, escucha lo que dice, perfectamente unidos. Es decir, que yo me voy a dirigir a la iglesia. Entonces dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venza, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. ¿No es esto maravilloso?
Señor Jesús, Dios, dentro de las iglesias, está llamando a esos vencedores que niegan su vida del alma, que niega todos sus sentimientos, todas sus opiniones, toda crítica, todo, y están por los asuntos y por los negocios de nuestro Padre, para que nosotros podamos, por medio de ese vivir, transmitir a Cristo a otro y podamos ser aquellos que traemos a Cristo de regreso para establecer su reino aquí en la tierra. Oh, esto me anima de verdad. Y yo oro desesperadamente: Señor, perdóname, límpiame, Señor, quita de mi mente esto y aquello y lo otro, porque, queridos hermanos, muchas cosas hay en nuestra mente que viene, y ya no solo en nosotros, sino todo lo que nos rodea nos ensucia. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro: si yo no te limpio, no tendrás parte conmigo. Porque Él sabe que por el camino nos íbamos a ensuciar los pies del polvo de este mundo. Pero gloria al Señor, tenemos esperanza. Al que venza, dice, yo le daré a comer del árbol de la vida. Del árbol de la vida. Dice, el cual está en el paraíso de Dios. Yo te pregunto, ¿dónde está el paraíso de Dios? Para yo poder comer del árbol de la vida. Nosotros antes de recibir al Señor estábamos muertos, sin esperanza. Dice la Biblia que sin Dios en el mundo, dice que éramos por naturaleza lo mismo que los demás. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Y qué ocurrió? Se sopló, entró dentro de nosotros y dice que se unió con nuestro espíritu que estaba muerto y nos dio vida. Por eso le llamaba la Biblia el espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45. El espíritu que vivifica, y que da vida a los muertos. Él vino y se mezcló a nosotros, dice Primera de Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Maravilloso. Él es uno. Ahí está el paraíso, hermanos y hermanas. Nosotros tenemos que permanecer en el espíritu. Antes nuestra vida era el alma, que es nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro sentimiento, era nuestra persona. Pero ahora nosotros hemos recibido no solo la vida de Dios, sino la persona viviente de Dios dentro de nosotros. Por eso podemos entrar hoy al paraíso, porque dice en Hebreos 10 que se nos ha abierto un camino. ¿Un camino cómo? Un camino nuevo y vivo. Y dice que el velo fue rajado. Es decir, la carne del Señor fue rajada y de allí salió agua y sangre. Agua para impartir la vida dentro de nosotros y la sangre para limpiarnos. Y por ese medio nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Ahí en el trono de Dios, en el paraíso de Dios. Así que, hermanos y hermanas, yo creo que está claro dónde está el paraíso. El paraíso hoy está en nuestro espíritu. Por eso dice que si nuestro corazón se vuelve al Señor, y ahí un versículo más adelante dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, 2 o 3 versículos antes dice, si nuestro corazón se vuelve al Señor, a nuestro espíritu, los velos serán corridos y nosotros podemos alimentarnos de este rico, maravilloso Cristo. Hay otro versículo más. Este más interesante. Bueno, interesantes son todos, pero más profundo. Oh, queridos hermanos y hermanas, Dios le habló a Moisés para que metiera un gome de maná dentro del arca del testimonio. Allí también estaba la vara de Aarón y las tablas de la ley. Pero ese maná, ese pan, era un pan
especial. ¿Qué? ¿Que hay dos clases de pan? Pues no, hay un solo clase de pan, pero hay un pan que para esos vencedores que niegan su vida del alma y está como el pan que desciende del cielo, como en el desierto, donde hay un pan y Él tiene misericordia y da alimento a todos los hermanos. Pero Dios está buscando vencedores. Y Dios ahora, de esos vencedores, está haciendo, digamos, un vivir de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso, este versículo que viene ahora es muy rico, es un pan muy rico. Mira lo que dice. Otra vez nos dice aquí: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que tenga oído. Señor, oro otra vez, hermano. Señor, dame oído. Quiero un oído para oírte, para percibir lo que tú quieres decirnos en esta mañana. El que tenga oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? En el paraíso de Dios. ¿Cuál es el paraíso de Dios? Nuestro espíritu. El Espíritu está en nuestro espíritu. Que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Entonces ahí dentro de las iglesias ahí hay unos hermanos y hay unas hermanas que tienen un corazón íntegro para el Señor. Por eso dice: al que venza. Esta palabra es de mucha advertencia para nosotros esta mañana. Al que venza. Necesitamos orar. Señor, haznos un vencedor. Yo quiero vencer. Y tú tienes dentro del Espíritu todos los ingredientes. Porque por eso Él se tuvo que procesar. Dios en Jesús, viviendo ese vivir humano, y dice que fue tentado en todo. En todo. Si tú eres tentado, Él fue tentado. Pero dice que Él venció al mundo, venció al pecado, venció al diablo, venció a las tentaciones. No tentará al Señor tu Dios. Solo de pan vivirá el hombre. Él no dialogaba con el enemigo. Él hablaba la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Entonces, nosotros, hermanos y hermanas, tenemos el ingrediente vencedor para vencer todo lo que nos rodee. Porque el que venció está en nuestro espíritu, está dentro de nosotros. Y si Él está dentro de nosotros, nosotros tomamos al Espíritu como, no solo como nuestra vida, sino como nuestra persona. Ya dije una vez, un árbol tiene vida, pero no tiene personalidad. Nosotros podemos tener vida, pero no puede estar la persona de Cristo viviendo en nosotros, sino en nosotros mismos. Pero Dios quiere que seamos esos vencedores y vivamos con el propósito de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser esos vencedores? Dice: al que venza, dice, daré. Dice: al que venza, daré ¿qué? A comer del maná, escucha, escondido. Yo le daré a comer del maná escondido. Hay un maná para esos vencedores. Lo siento, no te puedes enfadar, ni puedes recriminar nada. Quiere decir que si te enfadas es porque tú no estás siendo un vencedor. Pero no te preocupes, ve al Señor. No es como empezamos, sino cómo terminamos. Así que
Hoy es el día. Dios tiene siempre un hoy. No espere al mañana, ni te alimente de lo de ayer. Hoy Él es nuevo, fresco, viviente, ardiente dentro de nosotros. Así que, si tú quieres ser un vencedor, dice, te daré del maná, escucha, escondido. Oh, queridos hermanos, Señor, dame esa comida hoy. Quiero ser un vencedor. Quiero ser esa persona que te trae de regreso. Esa persona que eres tú su persona, eres tú mi persona. Hermanos y hermanas, yo no sé, pero esto es algo maravilloso. Qué bueno que podamos tener una emisora donde la palabra de Dios pueda fluir y salga por los aires y pueda llegar a aquellos rincones ni donde ni tú ni yo podemos llegar, pero las ondas llegan sin que necesitamos orar para que la emisora siga potenciándose de verdad y se siga transmitiendo la palabra de Dios. Ella puede hacer el trabajo que tú no puedes hacer y puede llegar donde tú no puedes llegar. En esta mañana, Señor, llega a muchos rincones. No hay freno para las ondas. Atraviesa toda clase de obstáculos. Así que es maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos estar aquí siendo esos vencedores, orando al Señor para que podamos llegar a ser realmente el maná escondido, podamos llegar a ser, digamos, ese maná dentro de nosotros, comiéndole a ese espíritu que está dentro de nosotros. Además lo dice claramente. Por eso Pedro que diga, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el versículo 68, él dijo lo que hoy nosotros podemos decir, porque esas palabras de Dios, aunque la menciona Pedro, pero todo fue dado por el aliento y por la inspiración de Dios. Y él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Y aún ellos dijeron, Señor, danos siempre esta comida. Esta es una comida que no perece, sino una comida que permanece para siempre. Entonces, el maná escondido, es decir, podemos comerle y disfrutarle. Y esto nos intensifica el espíritu dentro de nosotros y nos fortalece. Así que necesitamos comer del maná escondido. Y dice también, y le daré una piedrecita. Y además te dice también el color, una piedrecita, dice, blanca. Claro, aquellos que comen del maná son los que van a tener esa piedrecita. Y esa piedra te habla de edificación. Dice, vosotros como piedras vivas. Estamos siendo edificados y encajada la principal piedra del ángulo, que es Cristo. Él, al comer, Él nos está haciendo esas piedras, nos está transformando. Por eso cuando un árbol no crece es porque en el tronco hay muchos purgones y muchos insectos que chupan la savia, impide de que la savia llegue para arriba y salga la flor. Hoy día nosotros necesitamos comer el maná escondido para hacer esas piedras vivas por si vienen esos purgones, esas langostas, y nos comen, que se rompan los dientes y ahí no pueden hacer nada. Así, Señor, gracias que tú nos estás haciendo esas piedras para la edificación. Y además, piedra, dice la Biblia, piedra viva. Señor Jesús, es maravilloso. Bueno, hermanos, hermanas, perdonad, pero me he pasado de tiempo, pero la próxima semana estoy en este versículo y seguiré hablando de este versículo. Así que
Oremos al Señor para que el Señor nos dé el maná escondido y podamos ser esos vencedores. Hay unos versículos que vienen luego de unas advertencias que el Señor nos da para que le podamos comer y para que no nos creamos nada, sino que realmente vayamos a Él, que es la fuente. Él es la fuente de la vida, Él es el origen, Él es el primero, el último, Él lo es todo. Así que, queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por escucharme por aquí, por la emisora, y que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo y transformándonos en esas piedras preciosas para la edificación de la iglesia. Amén.